¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mandaré saludos a mis compañeros, a mis profesores, al público en general que no esté viendo en este video. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos. El curso correspondiente es Mecánica del Suelo 1. Los integrantes de mi grupo son Hugo Orlando Jesús Raimundo González Vargas, Gonzalo Manuel Quispanquice, Israel Manrique López, Jordelis Carrajaya, Denny Fernando Condorcea Clares, Mauricio Ganrique Gampeta Galdós y Luis Gustavo Catacora Chequepaz. Bien, comenzamos con el primer problema. En estado natural, un suelo húmedo tiene un volumen de 0,0093 metros cúbicos y pesa 177,6 newton. El peso seco al horno del suelo es 153,6 newton. Si la gravedad específica es igual a 2,71, calcula el contenido del agua y el peso específico húmedo, el peso específico seco, la relación de vacío, la porosidad y el grado de saturación. Bien, para el primer paso que vamos a desarrollar es graficar o el diagrama de fases que tenemos aquí. Y aquí nos da la leyenda que nos dice que el volumen total es esta parte, el peso total de esta parte, el volumen de vacío que es la suma del volumen del aire más el volumen del agua. Acá tenemos el volumen del sólido. Y acá también tenemos el peso, ¿verdad? El peso del aire, mejor dicho, que es igual a cero, no se toma en cuenta. El, el peso del agua, el peso del sólido. Bien, en el segundo paso ya colocamos los datos que nos da, ¿no? El problema, que es el volumen, tenemos aquí eh, el peso total que sería 177,6 newton. Y acá tenemos que nos dice que el peso de calor del suelo es 153,6 newton. Y colocamos aquí. Bien, para automáticamente ya podemos sacar el peso del agua, que es la diferencia entre el peso total menos el peso del sólido, que nos sale 24 newton. Bien, ahora para el volumen del agua podemos sacar por una fórmula que es el peso unitario del agua, que es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Bueno, despejando solamente el volumen del agua, que eso es lo que yo quiero, despejamos, nos va a quedar así y vamos a reemplazar el peso del agua. Tenemos como dato 24 newton sobre el peso unitario del agua. Por teoría sale que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Operando nos sale 2,446 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Lo colocamos aquí. Bien, era para el volumen del sólido necesitamos la gravedad específica. Es igual al, ¿cómo se llama? Al peso unitario del sólido sobre el peso unitario del agua. ¿Por qué? Porque el peso específico nos da el dato del problema y también sabemos por teoría que es el peso unitario del agua. Por teoría tenemos. Entonces, con esa forma me va a salir, ¿no? Bien, sabemos que el peso unitario de, de sólido es igual al peso sólido sobre volumen sólido. Esto ya yo quiero despejar al volumen sólido, me va a quedar así. Y ya reemplazando los datos, 153,6 newton, que es el peso del sólido, sobre, por teoría tenemos este dato, y este dato que es 2,71, que nos da el dato del problema. Y operando nos sale 5,778 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Colocamos aquí. Ya mira, el volumen del aire ya solamente la diferencia, ¿no? Porque mira, el volumen total sería todo esto. Y el volumen de sólido solo es esta parte y el agua sería esta parte. Solamente me faltaría la diferencia, ¿no? Entre esto, menos esto, menos esto. Y me va a salir que el volumen del aire es igual a 1,076 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, el volumen de vacío va a ser la sumatoria, porque el volumen de vacío es la sumatoria del volumen del aire más el volumen del agua. Esta parte me va a quedar toda esta parte, ¿no? Y acá tenemos una visualización mucho mejor para verlo, ¿no? Con colores ya. Esta imagen lo voy a capturar para resolver el contenido del agua, el peso específico de húmedo, el peso específico de seco. Bien, tenemos ahí, bueno, el contenido del agua nos da la fórmula que es el peso del agua sobre el peso del sólido por 100. Bien, esto está expresado en porcentaje. Bien, hallando la ecuación del contenido del agua, vamos a reemplazar 24 newton, que sería el peso del agua, sobre 153,6 newton sería el peso del sólido. Multiplicamos por 100, nos va a salir que el contenido del agua va a ser
15,625%. Ah, bien, el peso específico de húmedo me va por fórmula, que es igual al peso total sobre el volumen total. Y eso, reemplazando los datos, de 176,6 newton, que es el peso total, sobre 9,3 por 10 a menos 3, aquí nos dice, nos va a salir que el peso específico húmedo es igual a 19,097 kilonewton sobre metro cúbico. El peso específico de seco es casi similar, solamente que ahora se concentra en el peso de sólido, que sería 153,6 newton sobre el volumen total, mejor dicho, 9,3 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar 16,516 kilonewton metros cúbicos, que sería el peso específico seco. Eso sería toda mi participación. Le paso a mi siguiente compañero. Un saludo a todos, mi nombre es Mauricio Gambetta y voy a continuar con la explicación del ejercicio número 1, calculando la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Para calcular la relación de vacíos tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. La relación de vacíos se define como la razón del volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Y ahora para hallar la ecuación del volumen de sólidos que se encuentra en esta parte de la ecuación, hay que tener en cuenta dos ecuaciones. La primera es sobre la gravedad específica y la segunda es sobre el peso unitario de los sólidos. Simplemente hay que reemplazar la segunda ecuación en la primera ecuación. De esta manera tenemos que la gravedad específica es el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por el peso unitario del agua. Y hay que despejar el volumen de sólidos. El volumen de sólidos pasaría a multiplicar mientras la gravedad específica pasaría a dividir. Y de esta manera tendríamos la ecuación del volumen de sólidos. Ahora simplemente reemplazaríamos con los datos proporcionados del problema y teniendo en cuenta que el peso unitario del agua es 9,81 kilonewtons. Siguiente, hay que hallar el volumen de vacíos. Para esto hay que restar del volumen total, hay que restar el volumen de los sólidos. Y de esta manera hallamos el volumen de vacíos. Siguiente, y ahora simplemente habría que reemplazar en la fórmula presentada en el inicio tanto el volumen de vacíos como el volumen de sólidos, quedándonos que la relación de vacíos es 0,603. Ahora, para calcular la porosidad, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula, que la porosidad es igual a E sobre 1 más C, en donde E es la relación de vacíos. Reemplazando simplemente, ya que acabamos de hallar la relación de vacíos, y la porosidad nos saldría 0,376. Ahora, para calcular el grado de saturación, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. El grado de saturación se define como la razón del volumen del agua y el volumen de vacíos. Para hallar el volumen del agua tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula del peso unitario del agua, que es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Hay que despejar el volumen del agua y el volumen del agua pasaría a multiplicar, mientras que el peso unitario del agua pasaría a dividir. De esta manera hallamos la fórmula para el volumen del agua. Y simplemente reemplazaríamos los datos también proporcionados por el problema. Y luego tendríamos que hallar el volumen de vacíos, que el volumen de vacíos ya lo hallamos cuando estábamos calculando la relación de vacíos, que sería de 0,035 metros cúbicos. Y finalmente tendríamos que reemplazar en la fórmula del inicio, hallando así el grado de saturación y a este hay que multiplicarlo por 100, ya que el grado de saturación se expresa en porcentaje. Finalmente nos quedaría que el grado de saturación es del 70%. Muchas gracias, eso sería todo del ejercicio 1. Bueno, continuando con la pregunta 2, esta nos dice, para un suelo dado, la relación de vacíos es igual a 0,75, el contenido de humedad es igual a 22% y el grado específico de la fase sólida del suelo es igual a 2,66. Vamos a calcular la porosidad, el peso específico húmedo, el peso específico seco y el grado de saturación. Para calcular la porosidad, vamos a usar estas tres fórmulas que vimos en la clase teórica. El volumen total, la porosidad y la relación de vacíos. Vamos a usar la relación de vacíos. Esta nos relaciona el volumen de vacíos con el volumen de sólido del suelo. El volumen de sólidos de suelo, a su vez, puede ser obtenido a partir de la ecuación de volumen total. El volumen total, como se puede apreciar, es igual al volumen de sólidos del suelo más el volumen de vacíos. Podemos despejar el volumen de sólidos del suelo
siendo este igual a volumen total menos el volumen de vacíos, y reemplazar a la ecuación de la relación de vacíos. A su vez también podemos dividir tanto numerador como denominador por el volumen total, lo cual genera una relación entre el volumen de vacíos y el volumen total que nos recuerda mucho a la fórmula de la porosidad. Entonces podemos reemplazar por porosidad esta relación que existe acá, y nos quedaría que pues la relación de vacíos es igual a la porosidad sobre 1 menos la porosidad. Ahora vamos a despejar la porosidad tal que esta ecuación quede en términos de la relación de vacíos. Entonces, después de hacer las operaciones matemáticas correspondientes, nos quedaría que la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos es igual a la porosidad. Y lo que hacemos aquí, una vez obtenida la fórmula, es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar la relación de vacíos igual a 0.75, reemplazamos, como se puede apreciar, y nos da como resultado 0.4285, pero la teoría nos indica que la porosidad está expresada en porcentaje, con lo cual multiplicando por 100 obtenemos el porcentaje que es igual a 42.85%. Bueno, para la parte 2, esta parte nos dice que calculemos el peso específico húmedo, ¿no? Vamos a usar la fórmula del peso específico. El peso específico es igual al peso total sobre el volumen total. Ahora, el peso total es igual al volumen, perdón, al peso de sólidos de suelo más el peso del agua. A su vez, el volumen total es igual al volumen de sólidos de suelo más el volumen de vacíos. Entonces, reemplazando a la ecuación del peso específico, nos queda que el peso específico va a ser igual al peso de sólidos de suelo más el peso del agua sobre el volumen de sólidos de suelo más el volumen de vacíos. Podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar el peso de sólidos de suelo y el volumen de sólidos de suelo. Y nos queda esta expresión que podemos apreciar aquí, ¿no? De esta expresión nos damos cuenta que en esta parte el que relaciona el peso del agua con el peso de sólidos de suelo, esta expresión es igual al contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad, y por ende podemos reemplazarlo por ese término. A su vez, el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos de suelo nos recuerda a la relación de vacíos, o sea, E. Entonces podemos reemplazar por relación de vacíos y el contenido de humedad. A su vez, gracias a este gráfico que nos relaciona el contenido de humedad, la relación de vacíos, el peso específico y la densidad, nos damos cuenta que el peso de sólidos de suelo es igual a la gravedad específica del estado sólido del suelo por el peso específico del agua, ¿no? Que recordemos que en términos de kilonewton por metro cúbico es igual a 9.81. Entonces podemos hacer el reemplazo respectivo, ¿no? A su vez también el volumen de sólidos de suelo es igual a 1 gracias a este gráfico, ¿no? Aquí podemos apreciar eso. Entonces podemos reemplazar y nos quedaría que el peso específico es igual a la gravedad específica del estado sólido del suelo por 1 más el contenido de humedad sobre 1 más la relación de vacíos por el peso específico del agua. Y ya pues lo que tenemos que hacer aquí sería reemplazar simplemente los datos. La gravedad específica del estado sólido del suelo, que es igual a 2.66, el contenido de humedad, que es igual a 22%, y la relación de vacíos, que es igual a 0.75. Reemplazando y operando tenemos que el peso específico húmedo es igual a 18.1916 kilonewtons sobre metro cúbico. Y aquí en esta imagen podemos apreciar el procedimiento para llegar a la fórmula final del peso específico, ¿no? Ese es un equivalente básicamente, y pues que se vio en la clase de teoría con el docente. Bien, continuando con el ejercicio problema número 2. Yo soy estudiante Gonzalo Manuel Quisman 15 y yo terminaré la parte del peso específico seco y el porcentaje de saturación. Bueno, para hallar el peso específico seco, primero tenemos que saber qué datos tenemos. Como ya mi compañero anterior exposición explicó, tenemos la relación de vacíos, la humedad y la gravedad específica, que los tenemos por este lado de aquí. Bien, ahora, la fórmula general del peso específico seco es peso del sólido sobre volumen total. Ahora,
El volumen total también tiene su propia fórmula, que es volumen del sólido más volumen de vacíos. Bien, y también por último utilizamos también la fórmula de relación de vacíos, que es volumen de vacíos sobre volumen del sólido. Bien, como un dato adicional también tenemos que conocer cuánto es el peso específico del agua, que es básicamente 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien. Como ya te dijimos a inicios que el peso específico tiene la fórmula de peso sólido sobre volumen total. Bien, ahora trataremos de poner esta expresión en términos de los datos que tenemos, o sea, la relación de vacíos, de la humedad y la gravedad específica. Primero tenemos que el volumen total, como ya lo puse aquí, es igual al volumen del sólido más volumen de vacíos, y entonces quedaría que el peso específico seco es igual al peso de sólidos sobre volumen de sólido más volumen de vacíos. Bien, ahora lo que procederemos a hacer es a factorizar el volumen de sólido, y quedaría la expresión algo así: peso específico seco es igual al peso del sólido sobre volumen del sólido, entre paréntesis o entre corchetes, 1 más volumen del sólido sobre volumen del sólido. Pero esta expresión que vemos aquí ya es conocida. Esta es la relación de vacíos. Por lo tanto, ponemos aquí, lo pusimos como una E. También tenemos como datos que el peso del sólido también tiene su propia fórmula, que es gravedad específica por peso específico del agua. Bueno, y también tenemos que el volumen del sólido es igual a 1. Eso lo vimos en la parte 1 de la problemática número 2. Mi compañero lo presentó. Tenemos que el volumen del sólido es igual a 1. También tenemos que el volumen de vacío es igual a, pero por si acaso yo lo puse así. Bien. Continuando. Tenemos entonces que el peso específico seco es igual, entonces luego de empezar estos términos, es igual a gravedad específica sobre 1 más relación de vacíos, toda esta relación multiplicada por el peso específico del agua. Esta sería la fórmula en general. Ahora lo vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Tenemos en todo caso la gravedad específica, que es 2.66, reemplazamos. También tenemos la relación de vacíos, que es 0.75 por el peso específico del agua, que es 9.81. Bueno, al hacer estas operaciones, 12, 1 más 2.75, 12.76 sobre 1.75 por 9.81. Esto nos daría la expresión de peso específico seco es igual a 14.9112 kilonewtons sobre metro cúbico. Y ese sería el peso específico seco. Bien, continuaremos avanzando en el grado de saturación. Como ya dije, el problema solo nos brindó la relación de vacíos, la humedad y la gravedad específica. De una manera rápida tenemos que el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre volumen de vacíos por 100%, porque en sí el grado de saturación es un porcentaje. Bien, el volumen de agua es igual a la humedad por la gravedad específica, mientras que la relación de vacíos, como ya vimos anteriormente, era volumen de vacíos sobre volumen del sólido. Bien, esto nos va a ayudar bastante. Bueno, como ya tenemos que la fórmula del grado de saturación es igual a volumen del agua sobre volumen vacío por 100%, tenemos que ponerlo en términos de los datos que tenemos, o sea, en términos de humedad, de gravedad específica y de relación de vacíos. Bien, continuando, tenemos en todo caso que el volumen de agua tenemos igual que la humedad por la específica, la emplazamos. De la misma manera podemos hacer que el volumen de vacíos, multiplicarlo por el volumen de sólidos sobre el volumen de sólido, para que esto al final se le emplace y quedaría por 100%. Como ya dijimos, la relación de vacíos es igual a esta expresión de acá, por lo tanto la emplazamos y quedaría como el grado de saturación es igual a la humedad por grado específica sobre el volumen de sólido por la relación de vacíos por 100%. Pero ya dijimos también que a inicio recordamos que el volumen del sólido es igual a 1. Por lo tanto, entonces, volumen sólido es igual a 1 y que el grado de saturación, que es igual a la humedad por grado específica sobre la relación de vacíos por 100%. Bien, esta expresión de aquí la vamos a reemplazar con lo que ya tenemos. Bien, la humedad teníamos que era 22%, que lo podemos poner como 0.22. Tenemos el grado la gravedad específica, que es 2.76, sobre la relación de vacíos, que es 0.75 por dato, por 100%. Bueno, a nuestra parte de acá nos haría 0.7802 por 100%, sería el grado de saturación sería 78.02%. Bueno, este sería todo el problema número 2.